Hola a todos, entonces bienvenidos a nuestra clase 3 de Álgebra Moderna 1. Entonces les recuerdo lo que estábamos viendo en las clases pasadas. Estábamos estudiando las permutaciones de un conjunto. Estábamos estudiando algunas permutaciones muy especiales que son las que se llaman ciclos. Y vimos en la clase pasada la siguiente proposición, ¿no? ¿Sí? Vimos la siguiente proposición. Vimos que toda permutación alfa en el conjunto, toda permutación alfa en Sn, ¿sí? O es un ciclo o es un producto de ciclos disjuntos, donde recordemos que dos ciclos son disjuntos si cada vez que un ciclo mueve a un elemento, el otro lo fija, ¿sí? Entonces, toda permutación alfa del conjunto con n elementos o es un ciclo o es un producto de ciclos disjuntos, ¿no? Entonces, el siguiente resultado que queremos ver es el análogo al teorema fundamental de la aritmética. Recordemos que el teorema fundamental de la aritmética nos dice que todo número entero se puede descomponer como producto de números primos, ¿sí? Y esa factorización es única salvo el orden de los números primos. Entonces, aquí queremos hacer lo mismo, ¿sí? Aquí lo que queremos hacer va a ser factorizar a una permutación como producto de ciclos disjuntos y vamos a querer que esa factorización sea esencialmente única, ¿sí? Entonces, para eso, pues voy a necesitar la siguiente definición, que es esta definición 1.5, que ¿qué es lo que nos dice esa definición? Nos dice que una factorización completa de una permutación alfa en Sn es una factorización de alfa en producto de ciclos disjuntos, ¿sí? Y esa factorización va a tener un ciclo de la forma paréntesis i por cada elemento i fijado por la permutación alfa, ¿sí? Entonces, en una factorización completa van a aparecer los unos ciclos, que son los ciclos de longitud 1, por cada elemento fijado por la permutación, ¿sí? Entonces, para que quede un poco más claro que es una factorización completa, pues consideremos el siguiente ejemplo. Entonces, ejemplo 1.6. Ejemplo 1.6. ¿Sí? Entonces consideremos alfa, la siguiente permutación, que va a ser la permutación de 7 elementos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Va a ser una permutación de 7 elementos, que va a ser que el 1 lo manda al 1, el 2 lo manda al 3, el 3 lo manda al 2, el 4 lo fija, el 5 lo fija, el 6 lo fija y el 7 lo fija, ¿sí? Entonces, esta es una permutación en S7, ¿sí? Ok, entonces una factorización completa de alfa, ¿qué va a ser? ¿Sí? Pues tenemos que factorizar a alfa, una factorización completa. Pues tenemos que factorizar a alfa en ciclos disjuntos, ¿no? Factorización completa de alfa es la siguiente. Tenemos que factorizar a alfa en ciclos, pero notemos que esta permutación alfa, pues es solo la transposición 2, 3, ¿no? Entonces, en realidad, alfa, en realidad es la transposición 2, 3, que es el ciclo de longitud 2, el 2 lo manda al 3 y el 3 lo manda al 2, ¿no? ¿Sí? Y todos los demás a todos los demás los fija. Entonces, esta no es una permutación completa, ¿no? Porque ¿qué nos dice que esta definición nos está diciendo que debe aparecer un ciclo de longitud 1 por cada elemento fijado por alfa, ¿sí? En este caso, el alfa fija al 1, al 4, al 5, al 6 y al 7, entonces me faltan esos ciclos, ¿no? Entonces, 2, 3, esto es exactamente, ¿sí? Entonces, una factorización completa va a ser exactamente, pues esto, ¿no? Agrego el ciclo que me falta, el de longitud 1, el ciclo de longitud 1 que es el 4, luego el otro de longitud 1 que me falta que es el 5, el otro de longitud 1 que es el 6 y el otro de longitud 1 que es el 7. Y ahí ya está, ¿no? ¿Sí?
Ahí está la factorización completa de alfa como producto de ciclos disjuntos, ¿sí? Y esos son ciclos disjuntos porque si ustedes checan su tarea, para que dos ciclos sean disjuntos, necesitamos que los conjuntos subyacentes a esos ciclos tengan intersección vacía, ¿no? ¿Sí? Ok, entonces una fracción completa de alfa es esto. Entonces, notemos la siguiente observación. ¿Cuál es la siguiente observación de esto? ¿Sí? Es una observación o una nota. ¿Sí? Es que es lo que dice esa nota. Entonces, en una factorización completa de alfa, en una factorización completa, una factorización completa de alfa en Sn, ¿sí? Cada elemento, cada elemento I que está en el conjunto del 1 hasta el n, aparece, ¿sí? Aparece en exactamente un ciclo, aparece, acá me equivoqué, aparece en exactamente un ciclo en la factorización completa de alfa. ¿Sí? Y eso lo podemos observar en este ejemplo, ¿no? En este ejemplo tenemos que el 1 aparece exactamente en un solo ciclo en esta factorización, ¿no? El 2 también aparece exactamente en un solo ciclo que aparece en este ciclo. El 3 también aparece en solo un ciclo que es en este ciclo. El 4 aparece solo en un ciclo que es en este ciclo. El 5 aparece en este ciclo, en solo un ciclo. El 6, el 7, ¿no? Y eso tiene que ver porque pues estamos tomando una factorización disjunta, ¿no? Y además, como es completa, pues todos los números del 1 al n tienen que aparecer en esa factorización, ¿sí? Ok. Y entonces, para demostrar el análogo a lo que es el teorema fundamental de la aritmética, pero ahora para permutaciones ahorita, entonces voy a necesitar un ejercicio que le voy a poner, que le voy a poner un ejercicio que de hecho viene en su tarea, pero lo voy a poner aquí porque vamos a necesitar eh, ciertos enunciados de ese ejercicio. Entonces, ejercicio 1.7, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Estoy poniendo la numeración de corrido para que sea fácil, ¿sí? Entonces, ¿qué me dice ese ejercicio? Entonces me dice, si consideramos, tiene varios incisos, el primer inciso es el A. ¿Qué me dice inciso A? Si tomo dos permutaciones, si tomo tres permutaciones, sean alfa, beta, gamma, tres permutaciones en Sn, ¿sí? Entonces, si alfa, si alfa beta es igual a alfa gamma, es igual a alfa gamma. Si alfa beta es igual a alfa gamma. O beta alfa
es igual a gamma alfa. Entonces beta es igual a gamma. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo este inciso? Que se vale la ley de cancelación en la composición de permutaciones, ¿no? Si yo tengo que alfa beta es igual a alfa gamma, entonces puedo cancelar alfa y me queda que beta es igual a gamma, ¿no? Se vale la ley de cancelación a izquierda y también aquí, ¿no? Si beta compuesta con alfa es igual a gamma compuesta con alfa, entonces puedo cancelar alfa del lado derecho, entonces beta es igual a gamma. Entonces, las permutaciones se pueden cancelar del lado izquierdo o del lado derecho, ¿no? ¿Sí? Eso es lo que me está diciendo el inciso A. El inciso B me dice lo siguiente. Si tomamos dos permutaciones que son disjuntas, sean alfa y beta permutaciones disjuntas, ¿sí? Si tomamos dos permutaciones disjuntas, entonces lo que me va a poder decir, lo que me dice esto es que puedo conmutar, si yo primero aplico alfa y beta es lo mismo que beta alfa, ¿sí? ¿Sí? Entonces se vale la conmutatividad, puedo conmutar dos elementos siempre y cuando esas permutaciones sean disjuntas, ¿sí? Eso lo vamos a utilizar en la prueba que les digo, el inciso C. ¿Qué nos dice el inciso C? El inciso C nos dice que si tomamos una factorización de alfa de la siguiente forma, beta gamma, ¿sí? Una permutación de n elementos donde beta y gamma son disjuntas, donde beta y gamma son disjuntas. Entonces, si yo tengo una permutación alfa que se descompone como producto de otras dos permutaciones y esas dos permutaciones son disjuntas, ¿sí? Si beta mueve ahí, si beta mueve ahí, si beta mueve ahí, entonces lo que va a pasar es lo siguiente. Entonces, al componer alfa k veces y evaluarlo en i, ¿sí? Es lo mismo que componer beta k veces y evaluarlo en i. Y eso para todo i, para todo k mayor o igual que 0. Para todo k mayor o igual que 0. ¿Sí? Sí. Donde alfa k y beta k denota la composición de alfa k veces, ¿no? Donde alfa k denota nota la composición de alfa consigo mismo k veces. De alfa consigo mismo k veces. ¿Sí? Entonces, eso nos dice. Y el inciso D, tenemos ¿qué nos va a decir el inciso D?
de este ejercicio. Si tomamos dos ciclos de Sn, entonces sean alfa y beta dos ciclos de Sn. Dos ciclos en Sn. ¿Sí? Que no necesariamente tienen la misma longitud, no necesariamente de la misma longitud. Ok. Y entonces, ¿qué es lo que nos va a decir este resultado? Entonces, si existe un I que es movido por alfa y beta, si existe un índice que vamos a anotar I sub 1 que es movido por alfa y beta, ¿sí? Y si alfa k a la I es igual a beta k a la I para todo k mayor o igual que 0, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Entonces, va a resultar que alfa es igual a beta, ¿sí? Entonces, para que dos ciclos, entonces resumiendo, a ver otra vez, ¿qué estamos diciendo con este ejercicio? Con este ejercicio, el inciso A me dice que puedo cancelar una permutación del lado izquierdo o del lado derecho, ¿no? ¿Sí? El inciso B me dice que si yo tengo dos permutaciones disjuntas, entonces esas dos permutaciones conmutan, ¿no? ¿Sí? Respecto a la operación que es la composición de permutaciones, ¿no? ¿Sí? El inciso C, ¿qué me dice? Que si yo tengo una permutación alfa, y esa permutación alfa yo la descompongo como producto de otras dos permutaciones beta y gamma, donde beta y gamma son disjuntos, entonces si por alguna razón pasara que beta, esta permutación beta, mueve a un elemento i, entonces va a resultar que la evaluación de alfa en i k veces va a ser lo mismo que beta k a la i para todo k mayor o igual que 0. ¿Sí? Ok. Y luego el inciso D que me dice que si tomamos dos ciclos en Sn, que en un principio no sabemos si son de la misma longitud, entonces si existe un índice, si existe un numerito del 1 al n que es movido por alfa y por alfa y beta, y de tal forma que cuando yo aplico alfa compuesto con alfa k veces y lo evalúo en i, es lo mismo que beta a la k evaluado en i para todo k mayor o igual que 0. Entonces, si esa condición pasa, entonces alfa es igual a beta. ¿Sí? Entonces, este ejercicio viene en su tarea. No lo voy a resolver aquí, pero sí es importante que lo hagan en su tarea. ¿Sí? Ok. Y entonces, con este ejercicio, pues tenemos el siguiente teorema, que es el que nos va a ayudar que es el teorema, que es el análogo al teorema fundamental del álgebra, de la aritmética, ¿no? ¿Sí? ¿Qué es lo que nos dice el teorema? Es teorema 1.8. Teorema 1.8. Ok. Entonces, ¿qué nos dice ese teorema? Nos dice lo siguiente, entonces, sea alfa una permutación de n elementos, ¿sí?
Ok, y tomamos una factorización completa y alfa igual a beta 1, beta 2, así sucesivamente hasta beta t. Una factorización completa de alfa en ciclos disjuntos. En ciclos disjuntos. ¿Sí? Entonces tomo una factorización completa de alfa en ciclos disjuntos. Entonces, esta factorización es única, salvo el orden de los factores. Entonces, esta factorización es única, salvo el orden de los factores, ¿no? ¿Sí? Ok, entonces, primero, siempre va a existir una factorización, dada una permutación alfa en Sn, siempre va a existir una factorización completa, ¿no? ¿Por qué? Porque en la proposición de la clase anterior, vimos que cualquier permutación o es un ciclo o es un producto de ciclos disjuntos, ¿no? ¿Sí? Y bueno, y entonces eso ya nos da una factorización de alfa como producto de ciclos disjuntos. Y para que sea completa, nada más le agrego los ciclos de longitud 1. ¿Sí? Ok. Y entonces lo que me está diciendo este resultado es que cualquier otra permutación de alfa va a ser la misma, salvo el orden de los ciclos en los que aparece, salvo el orden de los ciclos eh, que aparecen en la factorización de alfa. ¿Sí? Entonces, pues hagamos la demostración de este resultado. ¿Sí? Entonces, ¿cómo? Entonces, pues ya sabemos que existe. Entonces, por 1 punto, dejen acordarme. Uh-huh. Entonces, por 1.4, proposición 1.4, existe una factorización completa de alfa, ¿no? Completa de alfa, ¿sí? Entonces, pues voy a anotar sea alfa igual a beta 1, beta 2, así hasta beta t, tal factorización. ¿Sí? Entonces sabemos que existe una al menos, ¿no? ¿Sí? Y entonces lo que vamos a hacer es, pues vamos a tomar otra factorización de alfa en ciclos disjuntos y lo que tenemos que ver es que esa factorización es lo mismo que esta, salvo el orden de los factores, ¿sí? Entonces, supongamos existe otra factorización de alfa, otra factorización completa de alfa con ciclos disjuntos.
¿sí? Entonces, supongamos tal factorización es la siguiente. Factorización es alfa igual a gamma 1 hasta gamma S, ¿no? Alfa igual a gamma 1, gamma 1, gamma 2, hasta gamma S. Entonces tengo una factorización, sabemos que existe una factorización completa, así de esta forma, y estoy suponiendo que existe otra de esta forma. ¿Y qué es lo que quiero demostrar? Lo que quiero demostrar es que estos ciclos que aparecen aquí también son los ciclos que aparecen aquí, ¿sí? Y además, si eso pasa, pues el subíndice T va a ser igual al subíndice S, ¿sí? Ok. Y entonces, pues tenemos lo siguiente, ¿no? Entonces, como los ciclos que aparecen en la factorización de alfa son disjuntos, ¿sí? Como los ciclos que aparecen en la factorización son disjuntos, entonces, por el inciso 1.7b de este ejercicio, que me está diciendo que permutaciones disjuntas conmutan, ¿no? ¿Sí? Y entonces, por 1.7a, b, ¿sí? Puedo suponer que las permutaciones que aparecen al último, hasta el final, en estas factorizaciones, son las permutaciones de longitud 1, ¿no? Es decir, los elementos que son fijados por alfa, ¿sí? Ok, que los unos ciclos. Entonces, son disjuntos por 1.7. Podemos suponer que los unos ciclos aparecen al final de tales factorizaciones de alfa. ¿Sí? Entonces, tengo aquí en alfa, tengo una factorización beta 1, beta 2 hasta beta t por ciclos, igual aquí, ¿no? Alfa se factoriza como gamma 1, gamma 2 hasta gamma s. Entonces, como estos son ciclos disjuntos, después de ir conmutando los elementos, puedo suponer que los que aparecen en el último lugar son los ciclos de longitud 1, ¿sí? Eso es lo que estamos diciendo. Ok, entonces, es decir, es decir, podemos suponer que, ¿qué? Que beta k más 1 hasta beta t, beta k más 1, beta k más 2 hasta beta t son
los ciclos de longitud 1 en la factorización de alfa, así, ¿no? Beta 1, beta 2, hasta beta t. Entonces, por aquí aparecen a partir de K hasta beta t, son los ciclos de longitud 1, ¿no? ¿Podemos suponer eso? De la misma forma, podemos suponer que, que gamma L más 1, gamma L más 1, gamma L más 2, así sucesivamente hasta el último que es gamma S, son los ciclos de longitud 1, los ciclos de longitud 1 en la factorización, en la segunda factorización, ¿no? Alfa igual a gamma 1, gamma 1, gamma 2, así sucesivamente hasta gamma S. No podemos suponer que los últimos a partir del L más 1 son los ciclos de longitud 1. Ok. Ahora bien, ¿qué es lo que sabemos? Sabemos que un ciclo de longitud 1 en las factorizaciones pasan sí, solo sí. Esos elementos son los que corresponden al ciclo, son fijados por la permutación, ¿no? Entonces, ahora bien, por escribir eso, tenemos que, que alfa de I es igual a I. Sí, solo sí. Sí, solo sí que este ciclo de longitud 1 es un ciclo en la factorización completa de alfa. ¿Sí? Y entonces, por lo tanto, tenemos que los unos ciclos, por lo tanto, los unos ciclos que aparecen aquí son los mismos unos ciclos que aparecen en la segunda factorización, ¿no? Eso es porque solo depende de alfa, ¿no? Va a aparecer un unos ciclo, sí, solo si alfa de I es igual a I, ¿sí? Por lo tanto, eh, tenemos que los unos ciclos coinciden con los unos ciclos. Los unos ciclos de la factorización. Estrellita, a esta la voy a poner estrellita. Y esta va a ser doble estrellita. Entonces los unos ciclos de la factorización estrellita coinciden con los unos ciclos de la factorización
doble estrellita. ¿Sí? Ok. Entonces, después de quitar los unos ciclos, ¿qué es lo que me queda? Entonces, después de quitar los unos ciclos, tenemos lo siguiente. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos que es beta 1, beta 2, beta 1, beta 2, así sucesivamente hasta beta K, porque recordemos que de beta K más 1 hasta beta T eran los unos ciclos de esa factorización, ¿no? Entonces, esto es exactamente alfa y esto es exactamente gamma 1, gamma 2, hasta gamma L. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que estaba haciendo? Tenía dos factorizaciones distintas de alfa y después de reordenar, podía suponer que los últimos ciclos que aparecían en la factorización tanto de alfa en una como en la otra, los últimos ciclos son ciclos de longitud 1 y ahorita nada más los estoy quitando, ¿no? Los estoy borrando. ¿Sí? Ok. Y entonces tengo que alfa lo puedo escribir así como producto de estos ciclos. ¿Sí? Ok, entonces, ¿qué es lo que tenemos que demostrar? Lo que tenemos que demostrar es que estos ciclos coinciden con los ciclos que aparecen en la factorización con betas, coinciden con los ciclos que aparecen con la factorización con gamas, ¿no? Ok. Y entonces, como ya quité los ciclos de longitud 1, entonces, ¿qué es lo que tengo? Tengo que en esta factorización solo aparecen ciclos de longitud 2, ¿no? Tenemos que pasa esto, donde déjenme escribo abajo, donde cada ciclo beta n, donde cada ciclo beta i y gamma i son de longitud mayor o igual que 2, ¿no? Es porque ya quité los ciclos de longitud 1. Ok. Y entonces, pues tomemos el ciclo beta acá. Entonces, tomemos el ciclo beta acá. Entonces, tomemos el ciclo beta acá. Tomemos beta acá. Entonces, como beta acá es un ciclo de longitud mayor o igual que 2, entonces existe un índice I1 en el conjunto de elementos del 1 hasta el n, tal que ¿qué? Tal que beta K de I, tal, tal que beta K mueve ahí, ¿sí? Tal que beta K mueve a I1, ¿sí? Entonces beta K mueve a I1, ok. Y entonces ahora otra vez por
por el inciso 1.7c del ejercicio 1, por el inciso C del ejercicio 1.7, ¿qué es lo que tenemos? Nos dice que cuando yo tengo una factorización de alfa como producto de dos ciclos disjuntos, entonces alfa K en I es lo mismo que beta K en I, ¿no? Ok. Entonces, utilizando esto, ¿qué es lo que tenemos? Tomamos, entonces, utilizando 1.7c, tenemos que, ¿qué? Tenemos que alfa m a la I, 1, es lo mismo que ¿quién? Que beta K m y 1 para todo m mayor o igual que 0. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Me estoy tomando este ciclo que aparece en la factorización de alfa, ¿no? Sabemos que este es un ciclo de longitud mayor o igual que 2. Entonces, como es un ciclo de longitud mayor o igual que 2, existe un índice tal que este ciclo mueve a ese índice, ¿no? ¿Sí? Y entonces, el ejercicio 1.7c me dice que cuando yo tengo algo de esa forma, entonces alfa a la m en el índice que es movido por esta permutación es lo mismo que beta k a la m en el índice que es movido. Y eso para todo m mayor o igual que 0. ¿Sí? Ok. Entonces tenemos eso. Por otro lado, también en la factorización. Entonces, por otro lado. Por otro lado, en la factorización de alfa de la forma gamma 1 hasta gamma L, tenemos que en esta factorización, algunos de estos ciclos que aparecen en esta factorización deben mover a I1. Existe un ciclo gamma J que mueve a I1. ¿Sí? Ok. Y entonces, como en esta factorización es disjunta, como esta factorización es producto de ciclos disjuntos, ¿qué es lo que dijimos? Que ciclos disjuntos conmutan, ¿no? Por lo tanto, por 1.7a, por 1.7b, 1.7b, puedo suponer que el ciclo que mueve a gamma J es gamma L, ¿no? Podemos suponer que gamma sub L mueve a I1. ¿Sí? Ok. Y entonces eh, otra vez por el 1.7c, entonces por 1.7c, ¿sí? Tenemos que, ¿qué? Tenemos que alfa
M y 1 es lo mismo que gamma L, M y 1. ¿Sí? Y esto para todo M mayor o igual que 0. ¿Sí? Entonces tengo esta igualdad que voy a denotar como estrellita, bueno, estrella, y esta como 2 estrellas. ¿Sí? Y entonces de esta igualdad y esta igualdad tenemos que ¿qué? Tenemos que beta K M en I1 es lo mismo que gamma L M en I1, ¿sí? Y esto para todo M mayor o igual que 0. ¿Ok? Y entonces, ¿qué es lo que tengo? Tengo un ciclo que mueve al elemento I1 de tal forma que cualquier potencia de ese ciclo evaluado en I1 es lo mismo que cualquier potencia del ciclo gamma L evaluado en I1, ¿no? ¿Sí? Y entonces, ¿qué es lo que me dice el inciso D de este ejercicio? El inciso D de este ejercicio me decía que si yo tengo dos ciclos y si existía un elemento tal que ese ciclo, si existía un índice tal que el ciclo alfa y el ciclo beta mueven a ese índice y además en ese índice las potencias de alfa K y de beta K coinciden, entonces resulta ser que alfa es igual a beta, ¿no? Entonces déjenme acá, me faltó el 1, ¿sí? Sí, entonces si tenemos dos ciclos, tales que hay un índice que es movido por los dos ciclos y además las potencias de los ciclos evaluados en ese índice coinciden, entonces necesariamente es porque los dos ciclos son iguales, ¿no? Entonces tenemos eso y entonces tenemos esa condición aquí, ¿no? Tenemos dos ciclos, beta K mueve a I1, también gamma L mueve a I1 y las potencias coinciden. Entonces, por 1.7 D tenemos que el ciclo beta K es lo mismo que el ciclo gamma L. Y entonces, hasta ahorita, ¿qué hemos demostrado? Hasta ahorita, ¿qué es lo que teníamos? Teníamos esta factorización. ¿Y qué es lo que acabamos de demostrar? Lo que demostramos es que el último ciclo beta K coincide con el último ciclo gamma L. ¿Sí? Y entonces, pues, puedo hacer lo mismo para los restantes, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, y eso de hacer lo mismo para los restantes, ¿qué significa? Que puedo cancelar como beta K es igual a gamma L, puedo cancelarlo y entonces por el inciso, por el inciso A de 1.7, tenemos lo siguiente. Que tenemos que beta 1, beta 1, beta 2,
así sucesivamente hasta beta K menos 1. Es lo mismo que gamma 1, gamma 2, hasta gamma L menos 1, ¿no? Sí, hasta gamma L menos 1. ¿Sí? Es decir, lo que hemos hecho es cancelar, ¿no? ¿Sí? Y entonces, repitiendo el mismo proceso, tenemos que beta K menos 1 es igual a gamma L menos 1 y así sucesivamente, ¿no? Sucesivamente, y así obtenemos que K es igual a L y que beta I es igual a gamma I para todo I. Y esto termina la prueba, ¿no? Porque ¿qué era lo que teníamos? Habíamos tomado una factorización de alfa como producto, una factorización completa de alfa como producto de ciclos disjuntos y otra factorización de alfa como producto de ciclos disjuntos, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Vimos que los ciclos que aparecen aquí es lo mismo que los ciclos que aparecen aquí. Y entonces, por lo tanto, tal factorización es única, salvo el orden de los factores, ¿no? ¿Qué es lo que me dice el teorema 1.8? Ok. Y entonces, pues con esto, pues este es el análogo al teorema fundamental de la aritmética, pero ahora para permutaciones, ¿no? Toda permutación se descompone como producto de ciclos disjuntos de forma única. Ok. Y entonces, pues tenemos la siguiente proposición. Y es el número, dejen ver, este es 1.8, es 1.9, proposición 1.9. ¿Qué es lo que me dice esa proposición? Lo que me dice es que hasta ahorita hemos demostrado que todos los ciclos se descomponen como producto de ciclos disjuntos de forma única cuando la factorización es completa, ¿no? Ok. Y entonces ahora lo que vamos a ver es que toda permutación se describe como producto de transposiciones. Entonces, eso es, toda permutación alfa en Sn es producto de transposiciones. ¿Sí? La demostración de esto ya es más o menos sencilla. ¿Por qué? Porque resulta ser que por 1.4 alfa se escribe como producto de ciclos, ¿no? Como producto de ciclos disjuntos.
estos disjuntos. ¿Sí? Y entonces, si se escribe como producto de disjuntos, entonces basta ver que cada ciclo se escribe como un producto de transposición. Entonces, basta ver que cada ciclo se escribe como producto de transposiciones. ¿Sí? ¿Y cómo hacemos eso? Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que tenemos? Si yo considero el ciclo 1, 2, 3, así sucesivamente hasta R, este R, ¿cómo lo descompongo como producto de transposiciones? Y entonces el chiste es que se lo voy a poder descomponer así. Este va a ser 1 R, 1 R menos 1, a ver, 1 R menos 1, luego 1 R menos 2, y así sucesivamente hasta el 1, 2. ¿Sí? Y en general, por ejemplo, si fuera 1, 2, por ejemplo, si fuera el 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5 mejor. Esto lo que me está diciendo es que es 1, 5, 1, 4, 1, 3, ¿sí? Hasta 1, 2, ¿sí? Entonces, por ejemplo, este ciclo se descompone como producto de transposiciones así. Y aquí estamos viendo un ejemplo, ¿no? Para que quede claro qué es el 1R, qué es 1R menos 1, qué es 1R menos 2 y 1, 2. Y en general, ¿qué es lo que vamos a obtener? Lo que vamos a obtener es que si yo tengo un ciclo de la siguiente forma, un ciclo que es de esta forma, I1, I2, hasta IR, entonces en general, este lo voy a poder escribir así, utilizando como análogo a este, pues va a ser I1, IR, I1, IR, I1, IR menos 1, y así sucesivamente hasta I1, I2. ¿Sí? Entonces cualquier ciclo de la forma I1 hasta IR lo voy a poder escribir así. Vimos que toda permutación alfa en Sn es producto de ciclos y cada ciclo se descompone así. Entonces, por lo tanto, cada transposición, cada permutación es producto de transposiciones, ¿no? Por lo tanto, alfa es producto de transposiciones. ¿Sí?
Y entonces esto acaba la prueba de este resultado. Entonces, resumiendo lo que vimos en esta clase, y esto va a ser el final de esta clase, pero resumiendo, ¿qué es lo que vimos? Vimos el análogo al teorema fundamental de la aritmética, que cualquier permutación se escribe, tiene una factorización completa en ciclos disjuntos y tal factorización es única, ¿no? Salvo el orden de los factores. Y 1.9 nos está diciendo que toda permutación es un producto de transposiciones, ¿sí? Ok. Y entonces, pues ya en el siguiente video vamos a definir lo que es el signo de una transposición y vamos a hablar de permutaciones pares y permutaciones impares. Pero bueno, entonces eso es lo que veremos hasta hoy y pues bueno, nos vemos en el siguiente video.